En el tranquilo y exclusivo pueblo de East Hampton se alzaba una casa que parecía salida de una revista de lujo. Tenía amplias galerías, tejas de madera que brillaban al sol, ventanas altas y una vista del océano Atlántico que se extendía como si fuera una obra de arte. La llamaban Grey Gardens, un nombre inspirado en el tono plateado de las dunas, la neblina marina y las flores pálidas que alguna vez llenaron los jardines. Durante años fue un símbolo de elegancia, serenidad y prestigio. Pero detrás de esa fachada encantadora se escondía una historia extraordinaria. Es la historia de Edith Bouvier-Val, conocida como Big Edie, y de su hija Edith Bouvier-Val, a quien todos llamaban Little Edie. Lo que ocurrió dentro de esa mansión combina privilegio, soledad, carácter indomable, creatividad, desilusión y un lazo familiar imposible de romper. Para comprender lo que representó Grey Gardens, primero hay que entender a la familia que la habitó. Los Val no eran personas comunes. Formaban parte de la élite estadounidense, conectados con la política, la fortuna y la alta sociedad. Big Edie era hermana de John Black Jack Bouvier III, padre de Jacqueline Kennedy Onassis. Eso convertía a Big Edie en tía de Jackie y a Little Edie en su prima hermana. Esa sola conexión colocaba a los Val en el centro de una familia influyente y respetada. Tenían apellido, posición y una reputación que abría puertas. En East Hampton se les veía como personas refinadas, cultas y con inclinaciones artísticas. Big Edie adoraba cantar y presentarse ante otros. Estaba convencida de que su talento pertenecía al escenario. Little Edie soñaba con convertirse en actriz y bailarina reconocida. En sus primeros años, todo parecía posible. Había entusiasmo, planes y una sensación de futuro brillante. Sin embargo, el cambio llegó poco a poco, casi sin que nadie lo notara al principio. Los problemas económicos comenzaron a insinuarse. Las relaciones se tensaron. Y sin que se dieran cuenta, la vida glamorosa que conocían empezó a desvanecerse entre sus manos. La historia de la casa se remonta mucho antes de su decadencia. Fue construida en 1897 como una elegante residencia de 14 habitaciones al estilo tradicional con tejas. Se levantaba sobre 4 acres frente al mar, protegida por altos muros traídos de España en 1913 para resguardar los jardines del fuerte viento costero. Su primera propietaria, la señora Robert C. Hill, diseñó los jardines junto a la arquitecta paisajista Ruth Dean. Eligieron flores de tonos suaves, azules delicados, lilas tenues, rosas claros y verdes plateados que armonizaban con las paredes grises, las dunas y la bruma marina. Rosas trepadoras, lavanda, phlox, delphinium y pérgolas cubiertas de enredaderas creaban un paisaje que parecía una acuarela cuando la brisa del océano atravesaba las flores. Ese mundo silencioso y hermoso fue el que conquistó a Big Edie. En 1924, ella y su esposo compraron la propiedad con la intención de disfrutar los veranos junto al mar. Recibían invitados, organizaban reuniones y disfrutaban del lujo discreto que ofrecía East Hampton a las familias acomodadas. Durante años, la casa estuvo llena de vida. La música salía por las ventanas abiertas. Las conversaciones llenaban el porche. Las linternas iluminaban las noches cálidas del verano. Parecía un lugar destinado a permanecer intacto para siempre. Pero lentamente, todo comenzó a transformarse. El golpe más fuerte llegó cuando su esposo se divorció de Big Edie en 1946 mediante un telegrama enviado desde México. En lugar de una conversación cara a cara, la noticia llegó en unas pocas líneas frías y directas. Para alguien acostumbrada a los círculos sociales y a la formalidad, aquello debió sentirse como una herida profunda. Aunque él enviaba una modesta pensión mensual, no era suficiente para mantener una propiedad de ese tamaño. Las cuentas aumentaban. Las reparaciones se postergaban. Los jardines, antes meticulosamente cuidados, comenzaron a crecer sin control. Las enredaderas cubrieron los muros. Los árboles invadieron los senderos. Las flores que antes se organizaban con precisión ahora competían con las malezas. Dentro de la casa, el deterioro avanzó con mayor rapidez. Sin dinero suficiente, Big Edie ya no podía conservar las habitaciones como antes. El polvo se acumuló sobre los muebles antiguos. La pintura se desprendía de las paredes. Las telas se desgastaron y se rasgaron. La música y la calidez fueron reemplazadas por el silencio, interrumpido solo por el sonido del mar y los animales que empezaban a merodear por los alrededores. En la década de 1940, Little Edie vivía en Nueva York persiguiendo su sueño artístico. Amaba el baile,
la moda y el teatro. Diseñaba su propia ropa combinando pañuelos, broches y colores intensos. Muchos aseguraban que tenía belleza y talento, pero el éxito nunca llegó del todo. Cuando su madre enfermó, regresó a la casa familiar con la intención de ayudarla por un tiempo. Lo que pensó que sería una estancia breve se convirtió en un compromiso permanente. Para los años 50, madre e hija vivían juntas en la mansión con recursos limitados, sin empleados y sin realizar mejoras modernas. El aislamiento creció. El jardín terminó por engullir los caminos. El techo comenzó a filtrar agua. Varias habitaciones se cerraron porque estaban demasiado dañadas para usarse. Poco a poco, gatos, mapaches y otros animales encontraron refugio dentro de la propiedad. Lo que sucedía en el interior se convirtió en uno de los aspectos más impactantes de la historia de Grey Gardens. En los años 60, el interior ya no se parecía en nada a su antigua elegancia. Algunas habitaciones estaban llenas de muebles rotos apilados hasta el techo. Otras no tenían electricidad y solo se iluminaban con velas o con la luz que entraba por ventanas agrietadas. La estufa de la cocina se desplomó hacia el sótano al ceder el suelo. Los baños dejaron de funcionar y la plomería quedó completamente inservible. Los gatos caminaban libremente sobre las encimeras. Los mapaches habitaban el ático y se movían entre las paredes. La comida se guardaba de maneras poco comunes porque el refrigerador apenas funcionaba. La ropa, los periódicos viejos, fotografías y objetos personales se acumulaban en montones que cubrían el suelo original y las alfombras hasta hacerlos invisibles. Aún así, pese a todo el deterioro, Big Eddie y Little Eddie no se marcharon. Para ellas, esa casa no era solo una construcción en ruinas, era su hogar, su historia y, de algún modo, su destino. Cantaban, discutían, cocinaban, alimentaban a sus animales y hablaban del pasado como si nada a su alrededor hubiera cambiado. En su mente, Grey Gardens seguía latiendo. En 1971, el Departamento de Salud del condado recibió denuncias sobre las condiciones insalubres de la propiedad. Cuando los inspectores llegaron, confirmaron los rumores: basura acumulada, animales por todas partes, estructuras dañadas y servicios básicos que no funcionaban. La noticia se propagó rápidamente por todo el país. Los periódicos publicaron imágenes de la mansión deteriorada y redactaron artículos dramáticos sobre la madre y la hija que vivían recluidas en una casa que parecía desmoronarse. Lo que la mayoría no sabía era que estas dos mujeres no eran desconocidas. Estaban ligadas a una de las familias más influyentes de Estados Unidos. Y alguien de esa familia decidió intervenir. Cuando se supo en qué condiciones vivían, la reacción fue de asombro. Las fotografías mostraban paredes descascaradas, basura desbordada y animales salvajes recorriendo las habitaciones. De repente, todo el mundo quería saber quiénes eran y por qué habían llegado a ese punto. Entonces salió a la luz la verdad. Pertenecían a la familia Bouvier, un apellido reconocido en todo el país. Y vinculado a ese nombre estaba una de las mujeres más famosas del mundo, Jacqueline Kennedy Onassis, la ex primera dama. Jackie, como la conocían millones, había pasado veranos en East Hampton y conocía bien la zona. También conocía a las Val. Big Eddie era su tía y Little Eddie su prima hermana. Habían compartido reuniones familiares, risas y recuerdos. Así que cuando Jackie y su hermana Lee Radziwill supieron lo que ocurría en la casa, no vieron a extrañas viviendo en decadencia. Vieron a su propia familia en problemas. La situación, sin embargo, era grave. Tras la inspección, las autoridades locales emitieron una orden de desalojo. El documento establecía que no podían seguir habitando la casa hasta que se limpiara y se volviera segura. No había agua corriente ni calefacción funcional. Los pisos estaban dañados, los techos se desprendían y los animales vivían dentro sin control. El riesgo sanitario era enorme. El municipio estaba dispuesto a expulsarlas por la fuerza si no resolvían la situación. Pero ellas no tenían los recursos necesarios para reparar la propiedad ni para mudarse. Estaban atrapadas en el lugar que amaban, pero que ya no podían sostener. Fue entonces cuando Jackie y Lee decidieron actuar. No lo hicieron por publicidad ni para aparecer en titulares, sino por responsabilidad y afecto. Cuando Jackie llegó y vio el estado del lugar, lo comprobó con sus propios ojos: vidrios rotos que vibraban con el viento, pintura cayendo en tiras largas, gatos recorriendo las habitaciones y mapaches observando desde las vigas del ático. Los jardines, que alguna vez fueron impecables,
estaban tan cubiertos de vegetación que los senderos habían desaparecido bajo las enredaderas. Las hermanas ofrecieron algo sencillo pero decisivo: ayuda. Pagaron reparaciones, limpieza y retiro de escombros. Contrataron trabajadores que restauraron la electricidad, arreglaron la plomería, eliminaron la basura peligrosa y reforzaron la estructura lo suficiente para cumplir con las exigencias oficiales. También se aseguraron de que Big Eddie y Little Eddie pudieran permanecer en su hogar. Fue un punto de inflexión. Sin ese apoyo, la casa probablemente habría sido clausurada o demolida. En cambio, sobrevivió, al igual que las dos mujeres que la habitaban. Mientras la propiedad era limpiada y reparada, ocurrió algo más que cambiaría la percepción pública para siempre. Dos documentalistas, conocidos por su estilo directo y sin guión, se interesaron por la historia. Al principio, la idea era realizar un proyecto sobre los veranos glamorosos de la familia Bouvier en East Hampton. Pero ese plan no prosperó, y entonces notaron algo evidente: las verdaderas protagonistas estaban justo allí. Big Eddie y Little Eddie eran historias vivas. Sus personalidades resultaban magnéticas. Sus conversaciones, extrañas y poéticas a la vez. Su relación era compleja, cargada de emoción y memoria compartida. La vida cotidiana dentro de aquella mansión deteriorada no se parecía a nada que el público hubiera visto antes. Los cineastas pidieron permiso para grabarlas no en entrevistas preparadas, sino en su rutina diaria, alimentando a los gatos, cantando viejas canciones, hablando del pasado y discutiendo como solo una madre y una hija saben hacerlo. Las Ball aceptaron. Cuando el equipo entró en la casa en 1973, descubrió un mundo detenido en el tiempo. Cada habitación parecía contar un capítulo distinto de la larga historia de la mansión. El antiguo comedor, que alguna vez recibió cenas elegantes, tenía la mesa cubierta de periódicos viejos, latas, platos y prendas amontonadas. En lugar de copas de cristal y cubiertos brillantes, había recipientes para gatos y objetos desparejados acumulados sin orden. La sala principal, donde en otro tiempo hubo risas y música, tenía partes del suelo hundidas. Una mitad era peligrosa para caminar, la otra estaba ocupada por pilas de libros, sillas rotas, cuadros olvidados y cajas vacías. El parquet original permanecía oculto bajo capas de escombros. El pasillo hacia el piso superior conservaba sus barandillas de madera tallada, aunque desgastadas y astilladas. Algunos escalones crujían con fuerza, otros se curvaban bajo el peso. A veces, los mapaches recorrían el rellano superior como si fueran dueños absolutos del lugar. Los dormitorios aún mostraban rastros de su antigua belleza: cabeceras talladas, cortinas de encaje, lámparas antiguas, baúles llenos de cartas y tablones deformados por el paso del tiempo. Pero el polvo cubría casi todo, y las telas lujosas habían perdido su intensidad hasta convertirse en sombras pálidas de lo que fueron. En la habitación de Big Eddie flotaba el aroma tenue de perfume viejo, libros y recuerdos. Conservaba cerca sus discos favoritos y le encantaba cantar desde la cama, como si todavía tuviera un público frente a ella. En el cuarto de Little Eddie, pañuelos coloridos colgaban de los postes de la cama, espejos apoyados contra las paredes reflejaban luces irregulares y la ropa estaba dispuesta con creatividad. Allí inventaba sus atuendos más llamativos, transformando suéteres en faldas, toallas en turbantes y broches en piezas centrales de cada conjunto. La cocina era quizá el espacio más impactante. La estufa se había averiado hacía años y parte del suelo bajo ella había cedido. La comida se guardaba donde se podía, y el olor de los animales impregnaba el ambiente. Cada rincón narraba no solo una historia de deterioro, sino la de dos mujeres que se negaban a abandonar su hogar. Durante 6 semanas, los cineastas registraron su vida sin pedir repeticiones ni poses. Todo lo que quedó capturado fue espontáneo y auténtico. Cuando el documental se estrenó en 1975 bajo el nombre de Grey Gardens, el público quedó fascinado. Muchos quedaron hipnotizados por los discursos apasionados de Little Eddie, sus atuendos excéntricos y su carisma enigmático. Su voz, sus gestos y su forma de moverse parecían parte de una actuación constante, incluso cuando no lo intentaba. Big Eddie, reclinada en su cama rodeada de gatos, se comportaba como una reina en su reino desmoronado. Cantaba, discutía, recordaba y reía con una mezcla de orgullo y melancolía. La película mostró algo más profundo que una casa en ruinas. Reveló una relación madre e hija marcada por amor, dependencia, frustración y lealtad. Algunos espectadores sintieron compasión, otros juzgaron, pero nadie quedó indiferente. Tras el estreno,
La vida en la casa cambió de formas inesperadas. Ya no estaban ocultas tras muros agrietados y jardines salvajes. El mundo entero conocía sus rostros y repetía sus frases. Algunas personas las veían como figuras trágicas atrapadas por circunstancias difíciles. Otras las admiraban por su humor, su valentía y su negativa a renunciar al lugar que amaban. Y muchos simplemente las consideraban inolvidables. Sin embargo, dentro de la casa, la rutina diaria apenas se alteró. Seguían viviendo rodeadas de gatos, cantando y recordando viejos tiempos, discutiendo con la intensidad de siempre. De vez en cuando, curiosos se acercaban con la esperanza de ver la propiedad legendaria. A veces llegaban cartas o pequeños obsequios para Little Eddie, convertida casi sin proponérselo en una figura cultural. Pero la fama no resolvió los problemas estructurales. Las reparaciones anteriores solo habían atendido lo urgente. Gran parte de la mansión continuaba dañada. El techo filtraba agua y la vegetación seguía reclamando terreno. La casa conservaba una belleza extraña, pero era evidente que se deterioraba más rápido de lo que sus habitantes podían salvarla. El 5 de febrero de 1977, todo cambió cuando Big Eddie falleció a los 81 años. Su partida marcó un antes y un después, no solo para la historia de la casa, sino para la vida de Little Eddie, quien había dedicado décadas a cuidar de su madre y a compartir ese mundo aislado que construyeron juntas. Sin su presencia, el lugar se sintió vacío. Las canciones cesaron. Las discusiones desaparecieron. Las conversaciones que resonaban en las habitaciones se apagaron. La casa, siempre peculiar, se convirtió en una cáscara llena de recuerdos. Para Little Eddie, el cambio fue abrumador. Había pasado la mayor parte de su vida allí, atada a las necesidades y emociones de su madre. Ahora enfrentaba una decisión difícil: quedarse sola en una mansión que seguía deteriorándose o marcharse y comenzar una nueva vida lejos de allí. Elegir entre el pasado y el futuro no era sencillo. Esa casa guardaba toda su historia, pero también años de lucha, aislamiento y desgaste. Al aceptar la realidad, decidió poner la propiedad en venta. Sin embargo, venderla resultó mucho más complicado de lo que imaginaba. La mayoría de los interesados tenía la misma intención: demoler la vieja estructura y construir algo moderno en su lugar. El terreno, 4 acres cerca del océano, valía una fortuna por sí solo. Para muchos, la casa no era más que un obstáculo. Pero ella se negó a aceptar esa idea. No podía soportar la imagen de excavadoras destruyendo el lugar donde había crecido, reído, llorado, bailado, soñado y discutido con su madre. Insistió en que solo vendería a alguien dispuesto a restaurarla, no a borrarla del mapa. Uno tras otro, los compradores se retiraban. Parecía imposible encontrar a quien aceptara el enorme desafío de salvar una construcción prácticamente en ruinas. Hasta que en 1979 apareció una pareja interesada. Él era editor de un importante periódico y ella, escritora y periodista. Ambos conocían la historia, habían visto el documental y comprendían que aquella propiedad encerraba algo más que paredes desgastadas. Donde otros veían un problema, ella veía potencial. Creía que la mansión podía recuperar su antiguo esplendor. Le hicieron una promesa clara: no sería demolida, sería restaurada. Eso fue suficiente. El precio de venta fue de $220,000, una cifra que reflejaba más el estado del lugar que su valor histórico. Lo importante no era el dinero, sino la palabra dada. Con la venta cerrada, quedaba una última decisión: vaciar la casa antes de irse o dejarla tal como estaba. Le ofrecieron 2 opciones: entregarla completamente limpia o abandonarla con todo dentro. Eligió lo segundo. Revisar décadas de recuerdos, momentos felices y dolorosos, ropa antigua, cartas familiares y pertenencias acumuladas era demasiado emocional. Así que simplemente cruzó la puerta y se fue. Dejó muebles, cajas, fotografías, libros, prendas, sillas de mimbre, mesas antiguas, vajilla y objetos personales. Incluso el ático estaba lleno de cosas olvidadas. Cuando los nuevos propietarios entraron tras la compra, describieron la experiencia como descubrir un naufragio. Cada habitación mezclaba escombros y tesoros. Había restos de animales en el ático, desechos de gatos por toda la casa, una estufa hundida en el suelo y espacios enteros bloqueados por basura. Era uno de los proyectos de restauración más extremos que podían imaginar. A pesar del desafío, estaban decididos a rescatar la mansión.
Contrataron equipos que trabajaron durante meses retirando desechos, limpiando suelos, reparando paredes y devolviendo estructura a las habitaciones. Los jardines también renacieron, senderos redescubiertos, flores replantadas, enredaderas controladas. Poco a poco, la casa dejó de ser una ruina y recuperó la majestuosidad que había tenido décadas atrás. Revistas de arquitectura comenzaron a mostrar el resultado. Muchos no podían creer que aquel lugar, antes invadido por animales y suelos colapsados, se hubiera transformado de nuevo en una residencia espléndida. Después de tantos años de abandono, la propiedad recibía una segunda oportunidad. Mientras tanto, ella iniciaba una etapa distinta. Tras dejar la mansión, pasó un tiempo en Nueva York y luego se mudó a Florida, a un apartamento modesto lejos de los inviernos fríos y los vientos intensos de la costa norte. Disfrutaba de caminatas junto al mar, mantenía correspondencia con admiradores y cultivaba nuevas amistades. Aunque ya no vivía en la casa, los recuerdos la acompañaban. Escribía cartas, reflexionaba sobre su pasado y mantenía el orgullo por su independencia. Sin la mansión, seguía siendo un símbolo de resistencia, estilo propio y personalidad inconfundible. Con la restauración finalizada, la propiedad entró en una nueva era. Atrás quedaron los muebles rotos en los pasillos y los animales en el ático. Desaparecieron las pilas de periódicos y los suelos podridos. Por primera vez en décadas, el lugar parecía verdaderamente vivo. Los transeúntes apenas podían creer que era la misma casa que años antes aparecía en fotografías de abandono. Las ventanas brillaban bajo el sol. Los senderos, antes ocultos por la hiedra, volvieron a abrirse. Las flores llenaban el aire con color y aroma, como en sus primeros años. El porche reparado recibía la luz suave del océano, devolviéndole ese resplandor cálido que parecía perdido para siempre. Pero incluso restaurada, la mansión conservaba algo intangible. Una presencia. Un eco del pasado. Porque hay memorias que no se eliminan con limpieza ni pintura nueva. Memorias que permanecen suspendidas en las paredes, en los pasillos y en cada rincón donde alguna vez resonaron canciones, discusiones y sueños que nunca desaparecieron por completo. Ni la pintura nueva ni los suelos renovados pudieron borrar esa sensación. Cada habitación guardaba una historia. Cada esquina parecía susurrar el pasado. Ya fuera que alguien recorriera el interior o simplemente la contemplara desde la calle, la casa siempre transmitía la impresión de que el ayer seguía respirando allí dentro. El interior restaurado resultaba sorprendente. Cuando los trabajadores entraron por primera vez, muchas estancias estaban saturadas de objetos dañados y restos acumulados. Después de meses de esfuerzo, cada espacio se convirtió en un homenaje a la belleza original de la mansión. El comedor, antes cubierto por décadas de desorden, volvió a brillar. La larga mesa de madera recuperó su acabado cálido y reluciente. La luz del sol atravesaba los ventanales altos y devolvía al lugar esa elegancia que había tenido en los años 20, cuando madre e hija llegaron por primera vez. La sala principal, que en otro tiempo tenía el suelo parcialmente hundido, volvió a sentirse amplia y acogedora. Las vigas talladas, los marcos de madera originales y los detalles arquitectónicos fueron cuidadosamente reparados. Ya no había montones de libros ni sillas rotas. En su lugar, el ambiente recordaba a un clásico salón de East Hampton, preparado para conversaciones tranquilas o reuniones íntimas. Los dormitorios del piso superior eran especialmente conmovedores. En el pasado habían estado repletos de recuerdos personales y ropa dispersa. Tras la restauración, cada habitación transmitía calma. En el antiguo cuarto de la madre, las paredes pintadas en tonos suaves y la luz natural creaban una atmósfera serena. Aunque sus pertenencias ya no estaban allí, el espacio parecía conservar su presencia, su voz cantando, su carácter firme y su sentido del humor. El antiguo dormitorio de la hija también se transformó. Suelos limpios, pintura fresca y ventanas restauradas dieron lugar a un ambiente luminoso. Y aún así, resultaba fácil imaginar los pañuelos de colores, los atuendos dramáticos y la energía creativa que una vez llenaron el aire. Allí había bailado, soñado y creado combinaciones de moda que se volverían inolvidables. La cocina, que había sido el espacio más dañado, fue reconstruida por completo. Los tablones colapsados fueron reemplazados por pisos firmes. Los electrodomésticos modernos ocuparon el lugar de los antiguos y averiados. Armarios blancos y limpios sustituyeron las estanterías oxidadas. Volvió a ser una cocina real, funcional y viva. Cada habitación restaurada representaba una victoria,
la prueba de que incluso lo que parece perdido puede rescatarse. Con el paso de los años, la casa dejó de ser solo una antigua mansión recuperada y se convirtió en un símbolo cultural. Personas que habían visto el documental viajaban desde distintos lugares para recorrer la calle donde se encontraba. Algunos pasaban en silencio, imaginando escenas del pasado. Otros tomaban fotografías intentando capturar algo de su magnetismo. La historia de madre e hija había trascendido el deterioro físico. Se transformó en un relato sobre supervivencia, identidad y los giros inesperados de la vida. Inspiró obras teatrales, adaptaciones cinematográficas, libros y análisis académicos. Artistas admiraban el estilo único de la hija, sus pañuelos y su seguridad. Estudiosos reflexionaban sobre el vínculo entre ambas y lo que revelaba sobre la dependencia y la libertad. Amantes del cine elogiaban la honestidad de aquella película que lo mostró todo sin filtros. Pero, más allá de cualquier análisis, lo que realmente conmovía era la dimensión humana. No era solo la historia de una casa que se vino abajo. Era la historia de dos mujeres que se negaron a soltar el lugar que consideraban suyo, incluso cuando el mundo exterior siguió avanzando sin ellas. Lejos de allí, en su apartamento frente al mar en Florida, la hija pasó sus últimos años con tranquilidad. El clima cálido le sentaba bien. Caminaba junto al agua con conjuntos diseñados por ella misma, manteniendo viva su chispa creativa. Escribía cartas, respondía a admiradores y seguía con interés los proyectos inspirados en su vida. Aunque ya no poseía la mansión, la llevaba en el corazón. Recordaba los veranos luminosos, el canto de su madre y los jardines florecidos. También recordaba la soledad y el peso emocional de vivir en un lugar que fue refugio y, a la vez, encierro. En enero de 2002 falleció a los 84 años, lejos de aquellas habitaciones deterioradas de su juventud. Aún así, su figura permaneció como símbolo de individualidad, resistencia y encanto singular. Décadas después, la casa volvió a estar en venta. Tras muchos años viviendo en la propiedad restaurada, su dueña decidió que era momento de cerrar ese capítulo. El mantenimiento constante exigía dedicación y energía. La puso en el mercado por una cifra cercana a los 20 millones. En cuanto se anunció la venta, el mundo volvió a hablar de ella. Regresaron los recuerdos del documental, las fotografías icónicas y las frases inolvidables. Artículos y reportajes se multiplicaron. Muchos se preguntaban quién sería el nuevo propietario y si comprendería que no se trataba solo de adquirir una mansión junto al mar, sino de heredar una historia que seguía viva entre sus paredes. En diciembre de 2017 finalmente se concretó la venta por $5,5 millones. La nueva dueña fue una diseñadora de moda que no solo valoró la belleza arquitectónica del lugar, sino también su peso cultural. Bajo su cuidado, la casa continuó siendo escenario de reuniones, eventos benéficos y celebraciones. Lejos de quedar como un simple recuerdo del pasado, se convirtió en un espacio vibrante, donde un futuro luminoso se apoyaba sobre una historia compleja. Con el paso del tiempo, la propiedad dejó de ser únicamente una residencia en East Hampton. Se transformó en un símbolo reconocido mucho más allá de Long Island. Personas que jamás habían pisado esa zona conocían su nombre. Sabían la historia de la madre y la hija, sus personalidades extraordinarias y la casa que se desmoronaba mientras ellas se negaban a abandonarla. La leyenda no nació de su arquitectura, sino de quienes la habitaron. Las paredes desgastadas y los jardines desbordados capturaron algo profundamente humano, una mezcla de tristeza y humor, terquedad y valentía, decadencia y creatividad. Sus vidas mostraron lo que sucede cuando los sueños chocan con la realidad, cuando las familias se fragmentan y cuando alguien se aferra al pasado con todas sus fuerzas. La casa terminó convirtiéndose en un personaje más, inolvidable por derecho propio. Había muchas mansiones lujosas en Estados Unidos, más grandes o más costosas. Pero pocas tenían una historia como esta. Lo que hacía diferente a esta propiedad era la combinación inesperada de elegancia y deterioro, glamour y ruina, celebración y melancolía. Dentro de sus muros, los días no seguían una rutina común. Podía escucharse a la madre cantando canciones antiguas desde la cama, rodeada de gatos, mientras la hija transformaba pañuelos y suéteres en piezas teatrales, moviéndose como si estuviera sobre un escenario invisible. Las discusiones podían convertirse en risas, las quejas en poesía improvisada. El ambiente tenía algo casi escénico, como si cada momento fuera parte de una obra íntima. La casa reflejaba a sus habitantes, encantadora, caótica, misteriosa, obstinada e imposible de olvidar.
Aunque ambas mujeres alcanzaron notoriedad tras el documental, fue la hija quien capturó con mayor fuerza la imaginación colectiva. Había en ella algo magnético, una mezcla de energía vibrante y melancolía. De joven soñó con actuar, bailar y aparecer en revistas. Tenía presencia, estilo y carácter. Pero la vida la condujo por otro camino, atándola a su madre y a la casa que no podía dejar atrás. En la película, el público descubrió su dramatismo natural, su voz expresiva y su capacidad de crear vestuario con cualquier objeto disponible. Se movía como alguien que había vivido 1000 vidas en su imaginación. Su forma de hablar parecía poesía espontánea, saltando de recuerdos a bromas y luego a confesiones profundas. Su estilo se volvió icónico. Diseñadores y artistas admiraban su originalidad. Lo que para algunos parecía extraño, en realidad revelaba una voluntad indomable. No seguía tendencias, las inventaba. Décadas después del estreno, sus frases seguían citándose y su imagen continuaba inspirando análisis y homenajes. Se convirtió en algo raro y valioso, una figura auténtica, imposible de replicar. La madre, aunque recibió menos atención mediática, poseía una presencia igualmente poderosa. En otro tiempo llena de energía y encanto, amaba cantar y estaba convencida de haber nacido para el escenario. Conservaba discos, partituras y fotografías que evocaban épocas más brillantes. Podía parecer exigente y obstinada, pero también tenía calidez y un afecto profundo por su hija. Su vínculo era complejo, a veces tierno, a veces tenso, pero inseparable. Dependían la una de la otra en formas que muchos no comprendían. Incluso en los momentos más difíciles, ella se aferraba a la idea de que el mundo aún podía reconocerla. Y, de manera inesperada, con el paso de los años y la fascinación que despertó su historia, esa atención finalmente llegó. Hoy, quienes visitan la casa restaurada o ven imágenes actuales suelen decir lo mismo: el espíritu de sus antiguas habitantes todavía parece flotar en el ambiente. Ya no hay muebles rotos ni montones de objetos olvidados. Los suelos brillan nuevamente. La escalera luce firme y elegante. Los dormitorios transmiten luz y calma. La cocina, reconstruida desde cero, combina modernidad con respeto por el pasado. Sin embargo, al recorrer esos espacios renovados, muchos no pueden evitar imaginar cómo se movían por allí aquellas dos figuras tan singulares. Visualizan a la hija atravesando el pasillo con un pañuelo anudado a la cabeza, o a la madre llamando desde su habitación, su voz elevándose una vez más por la casa que, pese a todo, nunca dejó de ser su reino, con los gatos enroscados a su alrededor. Aunque sus pertenencias ya no estén allí, el lugar se siente como un museo invisible de sus vidas. No porque exhiba objetos, sino porque la propia estructura guarda sus recuerdos. Hay algo casi místico en esa mansión. Quienes analizan su historia dicen que representa el choque entre los sueños y la realidad. Muestra lo frágil que puede ser la riqueza y lo rápido que una vida cómoda puede transformarse en aislamiento. Pero también habla de resistencia. Incluso cuando los techos goteaban, los suelos se agrietaban y los jardines se volvían indomables, ellas se negaron a marcharse. Permanecieron porque la casa era parte de su identidad. Muchos admiran esa lealtad, aunque no siempre la comprendan. Otros ven en su historia un recordatorio del peso de los lazos familiares, que siguen siendo poderosos incluso cuando todo se complica. Y para algunos, es también una advertencia sobre el dinero, la fama y las expectativas impuestas a las mujeres. Sea cual sea la interpretación, la fascinación no desaparece. La historia generó mucho más que una película. Inspiró musicales, nuevas adaptaciones cinematográficas, ensayos, estudios académicos y referencias en el mundo de la moda. Diseñadores tomaron como inspiración el estilo irrepetible de la hija. Actrices dieron vida nuevamente a madre e hija en producciones posteriores. Nuevas generaciones descubren fragmentos de su historia y quedan atrapadas por ese universo tan peculiar. Lo que estuvo a punto de perderse en el olvido se convirtió en un referente cultural a nivel mundial. Y la historia sigue creciendo. Cada año surgen nuevas conversaciones, análisis y debates. Algunos cuestionan las decisiones que tomaron. Otros reflexionan sobre si la exposición pública fue justa o invasiva. Muchos se preguntan cómo habría sido su destino con más apoyo o con oportunidades distintas. No hay respuestas simples. Por eso la historia perdura. Obliga a pensar en la familia, el paso del tiempo, la identidad, los sueños que se cumplen y los que se quedan a medio camino.
La casa permanece como prueba de que incluso cuando todo parece perdido, la memoria puede sobrevivir. Al mirar atrás, no se trata solo de una mansión que se vino abajo y luego fue restaurada. Es la historia de dos mujeres que intentaron aferrarse a su identidad y dignidad mientras el mundo a su alrededor cambiaba. La propiedad pasó de ser un refugio veraniego glamoroso a un laberinto de habitaciones rotas. Pero detrás de cada grieta, cada viga caída y cada objeto cubierto de polvo había fragmentos de sus vidas. La casa simboliza lo rápido que puede desvanecerse la fortuna, pero también la fuerza del espíritu humano. Aunque el lugar se desmoronaba, ellas se quedaron porque era lo único que seguía sintiéndose como hogar. Y al final, la casa sobrevivió. No de manera perfecta ni sencilla, sino con una historia tan poderosa que superó al propio edificio. La vida de madre e hija estuvo llena de contradicciones. Tuvieron riqueza, pero vivieron en precariedad. Estuvieron aisladas, pero sus nombres se volvieron conocidos. Fueron juzgadas y también admiradas. Atrapadas y libres al mismo tiempo. Quien escucha su historia puede sentir tristeza o valentía, pérdida o rebeldía. A través de sus canciones, discusiones y recuerdos, mostraron lo que significa seguir adelante incluso cuando el mundo deja de tener sentido. Y en el centro de todo estaba siempre el mismo núcleo, una madre y una hija unidas con intensidad feroz. Aunque no siempre se comprendieran, su vínculo, imperfecto, emocional, caótico, las mantuvo juntas durante décadas difíciles. Es fácil concentrarse en los detalles físicos, los suelos rotos, los animales salvajes, los montones de pertenencias. Pero las paredes emocionales eran aún más complejas. La madre vivía con una sensación permanente de grandeza. Creía merecer admiración. Amaba la música, la atención y el escenario imaginario que nunca abandonó del todo. Incluso en la vejez conservaba la seguridad de su juventud, negándose a verse como alguien derrotada. La hija, en cambio, cargaba con sueños que habían quedado en pausa tanto tiempo que casi se volvieron fantasmas. Su talento era real. Su imaginación, vibrante. Pero el destino la ató a su madre y a la casa que parecía retenerla. Sus vidas se entrelazaron de tal forma que ninguna pudo separarse por completo de la otra, creando un lazo tan profundo que definió su existencia hasta el final. Incluso cuando discutían, cuando se sentían incomprendidas o frustradas, seguían compartiendo sus días, sus comidas, sus recuerdos y sus esperanzas. Dentro de aquella casa, cada habitación guardaba una parte de sus corazones. Quienes entraron en la mansión durante sus años más difíciles solían describirla como caótica o impactante. Pero más allá del desorden, el interior revelaba algo mucho más profundo. Era un retrato vivo de sus personalidades. En el cuarto de la madre, las cartas acumuladas, los discos, las fotografías enmarcadas y los libros mostraban su deseo de volver a sentirse admirada. Conservaba partituras como si en cualquier momento pudiera levantarse y actuar de nuevo. Su cama era su escenario, y los gatos acurrucados a sus pies, su público fiel. En la habitación de la hija, los pañuelos colgados sobre los muebles, los espejos apoyados contra las paredes y los conjuntos unidos con broches hablaban de una mujer que nunca dejó de crear. Incluso en medio del deterioro encontraba belleza. Incluso en el aislamiento construía estilo. Su imaginación llenaba cada rincón, transformando un dormitorio que se desmoronaba en una pasarela improvisada. Los pasillos, antes brillantes, mostraban el paso del tiempo en sus tablas desgastadas. Las escaleras crujían bajo los pasos, como si recordaran a los miembros de la familia que ya no estaban. La cocina, con su estufa rota y el suelo vencido, evidenciaba lo difícil que se había vuelto la vida cotidiana. Y aún así, allí también se cantaba, se cocinaba y se seguía adelante. Cada centímetro decía una verdad sencilla y poderosa. Nunca dejaron de vivir, aunque el mundo esperara que desaparecieran. Cuando se estrenó el documental, no solo se presentó una historia, se abrió una ventana a un universo que pocos habrían imaginado. La narración era hermosa, triste y sorprendentemente cómica al mismo tiempo. El público no podía dejar de hablar de ellas. Sus frases se repetían, su estilo inspiraba, sus personalidades encendían debates sobre independencia, envejecimiento y salud emocional. Para muchos, no era simple entretenimiento. Era una mirada íntima, casi demasiado real. Y ahí residía su fuerza. Obligó al mundo a mirar de frente a dos mujeres que habían sido ignoradas o incomprendidas. Les dio algo que jamás esperaron, una forma de permanencia.
La restauración de la mansión también fue más que un proyecto arquitectónico. No solo se repararon vigas y paredes, se rescató una historia que habría desaparecido bajo escombros si el edificio hubiera sido demolido. Gracias a esa reconstrucción, nuevas generaciones pueden recorrer las habitaciones y sentir el peso del pasado. El orden y el color regresaron a un lugar que había sido definido por el caos. Aunque la hija nunca volvió a vivir allí, la renovación honró la memoria de ambas, su carácter firme y su apego inquebrantable al hogar. Hoy la casa no es una ruina, sino un lugar cuidado y admirado. Allí se celebran encuentros, florecen los jardines y las habitaciones lucen elegantes. Aparece en revistas, reportajes y recorridos virtuales. Quienes la visitan elogian el salón restaurado, el comedor luminoso, los dormitorios tranquilos y el porche acogedor. Y aún así, muchos aseguran que se percibe algo más, como si en cualquier momento pudieran escucharse risas, canciones o discusiones suaves flotando en el aire. El espíritu nunca desapareció, simplemente se volvió más silencioso. Al final, esta historia es mucho más que madera, clavos y flores. Es un relato sobre sueños que no se cumplieron, sobre un amor que nunca se extinguió y sobre la valentía de seguir adelante cuando todo alrededor parece derrumbarse. También recuerda que cada hogar guarda secretos, que cada familia enfrenta luchas invisibles y que ninguna vida es tan simple como parece desde afuera. Madre e hija vivieron de una manera que muchos jamás comprenderán. Pero lo hicieron con honestidad, intensidad, creatividad y sin pedir disculpas. Y al hacerlo, dejaron una de las historias más inolvidables, una que demuestra que incluso en la decadencia puede existir dignidad, y que algunos hogares, aunque cambien de dueños y de época, nunca dejan de latir en la memoria colectiva.